Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda el doctor César Enrique Pacheco Guamán, médico psiquiatra peruano. Ejerzo mi profesión hace 10 años y yo vengo a hablar sobre un tema que es causante de la inestabilidad política del Perú. Tenemos 8 presidentes en 7 años, cambiados, destituidos por el Congreso mayormente. Y hablo de la incapacidad moral permanente que lo utilizan erróneamente los congresistas. Entonces vamos a analizar qué significa la incapacidad moral permanente, pero desde un vista histórico y también de las constituciones anteriores que han tenido el Perú. Entonces yo me voy a basar sobre este libro que se llama Historia de la Psiquiatría, de un psiquiatra estadounidense, el doctor Jeffrey Lieberman, para desentrañar qué cosa es la incapacidad moral permanente. Para eso necesito de ustedes mucha atención, mente abierta. Pueden cuestionar, preguntar en los comentarios de abajo para, digamos, sacar más información. Entonces, empezamos. Ya. Cuando se aplicó la incapacidad moral permanente, la primera vez que se aplicó fue a Fujimori. Pero previamente, vamos a hacer un poquito eh, de historia. En 1914, de 1912 a 1914, o sea, 2 años, estuvo como presidente Guillermo Billinghurst. A él el Congreso le quería sacar por la incapacidad moral permanente. No lo sacó el Congreso por ese término, sino lo fue por golpe de Estado. Entonces tenemos como antecedente lo de Billinghurst, que bueno, salió por golpe de Estado, pero sí el Congreso quería aplicar la incapacidad moral permanente. A partir de ahí no se sabe mucho qué cosa es la incapacidad moral permanente, porque hubo muchos golpes de Estado, siempre hubo pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo, pero no se ponía énfasis a qué cosa era la incapacidad moral permanente, ¿no? Como causa de vacancia. La primera vez que se usó, la primera vez que se usó la incapacidad moral permanente fue en el año 2000 con Fujimori. ¿Qué pasó ahí? Bueno, si nosotros recordamos, él por fax renunció. Entonces renunció por fax y el Congreso lo admitió eso como algo inmoral. Entonces de ahí ellos pensaron que sí, bueno, renunciar por fax es algo inmoral, ¿no? O sea, en el sentido de los congresistas era de la buena costumbre, ¿no? Qué inmoral, ¿no? Qué sinvergüenza. Entonces, como él renunció por fax estando en Asia, él no renunció presencialmente al Congreso, ¿no? Entonces, los congresistas lo tomaron como un acto inmoral y pusieron como, lo vacaron por incapacidad moral permanente. ¿Qué más? Kuczynski. ¿Qué pasó con Kuczynski? En 2018, si bien él renunció, bueno, en esa época pues Keiko tenía sus 73 matones en el Congreso y cualquier cosa para ellos le iban a vacar. O sea, ya estaba, ya se la tienen jurada a Kuczynski. Entonces, él tuvo un problema, bueno, de lobbies, un proceso judicial, y entonces el Congreso pues lo arrinconó a él, y igual lo iban a vacar, pero él renunció, pues. Lamentablemente Kuczynski no tuvo el valor, las agallas para enfrentarse a ese Congreso, ¿no? Pero entonces en este año Kuczynski, pues bueno, renuncia entonces, pero yo lo tomo como que el señor fue vacado por incapacidad moral. Claro, él renunció, pero él iba a ser vacado por incapacidad moral.
permanente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Vizcarra? A ver, el puntero, ya bueno. Con Vizcarra sucede que en el 2020 fue vacado por el Congreso, bueno, en plena pandemia, ¿no? Eh, Él, por un problema de corrupción, antes de ser presidente, era gobernador regional, ¿no? Entonces, como tenía un proceso judicial que estaba en stand-by, los congresistas se enteraron de eso y también se la tenían jurada por cerrar el Congreso constitucionalmente, ¿no? Entonces, buscaron un motivo y hicieron la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, para ellos, para esos congresistas, el acto de corrupción que había tenido, que no tenía sentencia, que estaba en investigación, eso era pues incapacidad moral, ¿no? Ahora, Boluarte. ¿Qué pasa con Boluarte? Bueno, ella ha sido vacada el año pasado. Mira, los congresistas pueden tener cualquier motivo, pero por cualquier cosa la han vacado, por el motivo que quieran, y cualquier cosa que ellos piensan que es incapacidad moral permanente, juntan los votos y eso es, ¿no? Entonces fue una vacancia express. eh, no sé si recordarán ese día. eh, un día antes, pues Philip Butter fue abuchado, casi golpeado por la población de Juliaca, ¿no? Entonces ya se le tenían jurada a todos los partidos políticos actuales. También ese día el grupo Aguamarina pues fue atacado. eh, Hubo muchos heridos. Entonces creo que fueron por ambas causas que ya le bajaron el dedo pues, a Dina Boluarte y la vacaron. Y la vacaron en menos de 24 horas, ¿no? Sin respetar el procedimiento correspondiente. Eh, Uno puede pensar, pues, si Pedro Castillo fue vacado por incapacidad moral permanente. Bueno, yo creo que no, en el sentido de que cuando él dio el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, él mismo se autovacó, porque en un artículo de la Constitución refiere que no debemos tener obediencia ante un gobierno usurpador, ¿no? Eh, entonces, lo de Pedro Castillo fue una autovacancia, ¿no? Por dar el golpe. Y lo que hizo el Congreso fue pues una pantomima, pues, ¿no? Ahora, actualmente pues hay un curso de vacancia para el presidente Geri por incapacidad moral permanente, por los lobbies que ha hecho con las empresas chinas, ¿no? Eh, También tiene estos problemas pues de traficar trabajo por recibos por honorarios con sus amistades. Uf, tiene varias chicas que le ha dado puestos de trabajo, ¿no? Entonces, actualmente el Congreso utiliza esa vacancia por incapacidad moral permanente en el concepto de ellos es inmoral, de que es un sinvergüenza, un delincuente. Entonces, juntan los votos y ahí sale, pues, ahí sale. Entonces, como vamos a ver más adelante, el término de incapacidad moral básicamente hace referencia a las enfermedades psiquiátricas, porque no se tenía el término exacto. Se sabía que esta persona estaba mal, se sentía que esa persona estaba mal, pero no se sabíamos qué diagnóstico, qué enfermedad psiquiátrica, qué caracteriza esa enfermedad, ¿no? O cómo podemos llamar a la enfermedad psiquiátrica, ¿no? O sea, era incapacidad moral, degeneración moral, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces estamos con las diapositivas. Entonces, ¿qué significa la incapacidad moral permanente, no? Eso es lo que vamos a responder hoy día. Como digo, para eso necesito pues su atención y su mente abierta, ¿no? Para no, para que entre más conocimientos, para que se pueda debatir. Previamente vamos a utilizar el término vacancia, ¿no? O sea, ¿qué significa vacancia? Porque ese término sí se sabe desde hace muchos años. ¿Qué significa vacancia? Y vacancia viene del latín, según la RAE, vacantia, plural de vacans, vacante sin dueño, ¿no? Equivale a vacante. Cargo o empleo sin proveer. Entonces, esto es interesante porque tienes un cargo o sí, un mandato que nadie lo ocupa. Entonces, vacancia procede del latín vacatio, ¿no? Extensión, dispensa. Entonces, cargo o empleo sin proveer. Entonces, no hay, ese cargo está ausente. Y esto es necesario saberlo porque ese es el término exacto a lo que significa que la ausencia del cargo del presidente. Vamos a ver los causales de vacancia. Uno es la incapacidad moral, ¿no? Pero pues los otros es porque el señor está enfermo, está muerto, pues, ¿no? El señor muere, entonces ese cargo está ausente, ¿no? O sea, nadie le está ocupando, nadie está ocupando esa función de presidente. O renuncia, ¿no? Él renuncia, entonces está el señor, ya dejó esa función, ¿no? Y si vamos a ver el término exacto, entonces otro es la enfermedad psiquiátrica que la hace ausente, vacante ante ese cargo, ¿no? También está la enfermedad física que le hace vacante a ese cargo, ¿no? En referencia a la enfermedad física, es muy notorio que un presidente no puede ocupar la función de presidente cuando tiene una enfermedad física. Un ejemplo típico es el de Velasco, ¿no? Si ustedes saben, bueno, Velasco sufrió un aneurisma, se tuvo que amputar la pierna, no me acuerdo si es izquierda o derecha, ¿no? Entonces, ese señor cuando ya sufre el aneurisma, le operaron la pierna, ese señor ya no está capacitado para ejercer la presidencia por su enfermedad física, porque todo el día estaba en su proceso de rehabilitación. ¿Qué tiempo va a tomar para hacer función de presidente, ¿no? Entonces, no se podía, o sea, la enfermedad física es causante de vacancia, sí, y es muy objetivo. Ahora, quién certifica que esa persona está con incapacidad física para ejercer? Los médicos. Ahora, si vamos al término de incapacidad mental o incapacidad moral permanente, que lo que significa es enfermedad psiquiátrica, ¿quién dice que ese señor que tiene una incapacidad moral permanente, que yo hablo de enfermedad psiquiátrica, pueda seguir ejerciendo el cargo? Básicamente es el psiquiatra, y el psiquiatra es el que tiene que decir que él tiene lo que es la enfermedad psiquiátrica, bueno, lo que la Constitución pone, ¿no? Incapacidad moral permanente. Y no los congresistas, pues, levantando la mano, eh, haciendo mayoría para vacar al presidente, ¿no? Porque si no sería el término destituir.
el término destituir como se destituye a cualquier ministro. ¿Ya? Entonces, el término vacancia es ausencia del cargo, ¿no? El cargo está ausente. Es diferente a destituir y es lo que siempre han hecho los congresistas con los anteriores presidentes, con Fujimori, eh, Kuchis, que bueno, Vizcarra, Dina Boluarte, o sea, lo ha destituido en general. Ese es el término exacto de lo que ha hecho el Congreso, destituir como se destituye cualquier ministro, ¿no? Entonces ya sabemos qué cosa significa vacancia, ¿no? O sea, en el término exacto. Ya. Esto es interesante. Espero que haya puntero acá. Puntero siguiente. Mostrar. Vista moderada. Pantalla. Opciones puntero. Ya. Puntero. Acá hay puntero. Entonces, vamos a hacer una comparación entre la parte de la historia del Perú, que está abajo, y la historia de la psiquiatría, que está arriba. Ya, entonces, vamos a ver acá. La República del Perú comienza en 1821 con la Declaración de Independencia. Bueno, ahí se forma el protectorado que es, digamos, ya lo ejercía San Martín como autoridad, ejercía en general los tres poderes, ¿no? Entonces se convoca pues una asamblea constituyente que redacta una constitución en 1823, que es la primera constitución, del Perú. Ya. Si ustedes ven acá, color amarillo, ¿no? Ámbar, perdón, ámbar, bueno, celeste, ámbar, y acá abajo, ¿no? Celeste, celeste, y después acá rojito. Acá lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es algo interesante. El año 23, 26 y 34 no se contemplaba la vacancia por incapacidad moral permanente. Acá no se contemplaba, ¿no? En 1828, 37, 39, ahí sí se contemplaba la incapacidad moral permanente, pero no con el término de incapacidad moral permanente, ¿no? Sino como degeneración moral. Entonces, como digo, eso hace referencia a la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y a partir de 1856 para adelante, ahí sí ponen incapacidad moral permanente, ¿no? Todos ponen, o sea, es como que el Congreso de acá copió las causales de vacancia acá. Del 67 igualito acá. Copió igualito del 60. O sea, copiaron. En referencia a 1973, ahí la única diferencia es que le agregaron incapacidad moral permanente declarada por el Congreso. O sea, ellos, los congresistas, eran psiquiatras, pues, ¿no? Igualito acá, igualito acá. O sea, el Congreso Constituyente del 93 copió igualito, no hizo nada, o sea, igualito lo copió, con los mismos errores de incapacidad moral permanente. Ya. Esto ahorita lo vamos a ver porque tuve que sacar todas las constituciones y analizar sobre eso. Ahora, ¿qué pasa en la parte de psiquiatría? Mira,
de la medicina es una ciencia que no se desarrolló tanto, que hubo un desarrollo, bueno, en el siglo XVIII, un poquito, del siglo XIX, sí hubo unos avances, siglo XX, muchos avances, sobre todo en el siglo XIX y XX, pero no se avanzaba con tanta énfasis en la parte psiquiátrica, o sea, eran muy escasos los avances, y los avances no eran acá, eran en Europa o Estados Unidos, los pocos que se podía avanzar en la parte psiquiátrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1840, en Estados Unidos, en la Oficina Americana de Censos hizo una encuesta. Entonces puso, mira, eh, para analizar estos pacientes con que tenían alguna dificultad, sordera, mudez, locos e idiotas. O sea, el término acá, algo psiquiátrico ha puesto, ¿no? Locos. Ese loco es un término pues muy popular, ¿no? A cualquier cosa lo llamamos locos. E idiotas, bueno, el término seguramente hace referencia pues al retardo mental, ¿no? Pero había recién a partir de acá, por ejemplo, había un documento eh, que menciona lo psiquiátrico, recién aparece, ¿no? Estamos en 1840, ya el Perú se había independizado, 1821, y acá en estos tiempos no había nada en la parte psiquiátrica, avances, ¿no? Por ejemplo, la facultad de medicina, la primera facultad de medicina del Perú fue de San Fernando de San Marcos en 1852. Imagínense, en esas décadas, en la década del 19, en la década del 19 la gente tenía una mortalidad altísima. Se moría por infecciones, se moría por muerte materna, desnutrición. O sea, había cosas muy importantes por las cuales la medicina se tendría que abocar en lo más urgente. Y no se, obviamente no se ponía énfasis en la psiquiatría, ¿no? O sea, había enfermedades psiquiátricas, como siempre lo hubo, pero lo que no hubo fue el estudio de las enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque no había esa énfasis, porque había otras cosas más prioritarias eh, a la cual hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, infecciones, la gente se moría mucho por infecciones, la muerte materna, y eso era lo prioritario, pues. En 1883, Emilio Kraepelin, eh, austroalemán, ¿no? Saca el libro Compendio de la Psiquiatría. Acá en este primer libro, recién más o menos se define qué cosa es alguna enfermedad y qué caracteriza tiene la enfermedad en la parte de las características y también en su evolución. Por ejemplo, Kraepelin habla de la enfermedad maníaco-depresiva y lo caracteriza muy bien, como eran los maníacos depresivos, lo que actualmente sería pues los trastornos bipolares. Él también habla de la demencia precoz y así lo que le llamamos actualmente a la esquizofrenia, ¿no? Él lo caracterizó y ya estamos hablando de 1883. Entonces, acá ya las constituciones del Perú eh, no se tenía el conocimiento, o sea, en Perú no había psiquiatras, en esa época no había psiquiatras. El primer psiquiatra que se conoce en Perú fue Hermilio Valdizán, en 1910, más o menos. Él fue director del Hospital Arco Herrera, ¿no? Entonces en esa época estábamos recontra atrasados y
como digo, las constituciones hacían énfasis en la enfermedad mental, pero no lo llamaban como enfermedad mental, sino como incapacidad moral, degeneración moral. Y había otros términos casi similares. Ya, la Asociación Médico-Psicológica Americana hace un manual estadístico para uso en las instituciones mentales. O sea, hace un pequeño manual. Ellos van a las instituciones mentales, ¿qué cosa era esos lugares? Eran solamente un lugar de encierro nomás, porque hablamos de una época en que no había medicación. Entonces, el único que se podía hacer con estos pacientes era separarlo de la sociedad, de su familia y encerrarlos, ¿no? Entonces, la Asociación Médica Psicológica Americana hizo un pequeño manual de los pacientes internados, no hizo fuera de los pacientes, ¿no? Entonces ahí vemos que recién se está más o menos encuadrando las enfermedades mentales, o sea, se está haciendo una caracterización de las enfermedades mentales. Ahí algo se hizo dentro de las instituciones mentales. Fuera de las instituciones mentales también había pacientes psiquiátricos, pero no era para internarlos, ¿no? Entonces hubo un avance, digamos un avance parcial sobre el conocimiento de las enfermedades psiquiátricas, cómo caracterizar. Bueno, después viene la Sociedad Americana de Psiquiatría y formula los manuales estadísticos de enfermedades psiquiátricas, llamados DSM. Hay el DSM-1, el 2, 3, 4 y 5. A partir del DSM-1 ya van a caracterizar a las enfermedades psiquiátricas, van a aumentar enfermedades, van a quitar enfermedades, pero van a, digamos, organizar las enfermedades psiquiátricas, van a ordenar las enfermedades psiquiátricas, van a describir las enfermedades psiquiátricas. Bueno, yo diría que en el DSM-1, DSM-2 eran descripciones muy subjetivas, donde había mucho de la escuela psicoanalítica. Ya en el DSM-3, 4 y 5 ya hacen más descriptivo, más organizado las enfermedades psiquiátricas. Entonces, yo diría que el conocimiento a partir de las décadas de 1950 adelante, hubo un avance básicamente en Europa y en Estados Unidos de la psiquiatría, sobre caracterizar, sobre estudios de las enfermedades psiquiátricas, sobre los medicamentos. Pero antes no hubo nada, no hubo nada. Lo que hubo solamente era encierro y experimentación con los pacientes, a ver qué hacemos con este paciente para que se calme, ¿no? Entonces vemos que en síntesis el conocimiento psiquiátrico era muy ausente en estas épocas. No había psiquiatras en el Perú, se ponía eh, ese término, incapacidad moral, degeneración moral, como haciendo énfasis en la parte psiquiátrica, ¿no? Bueno, acá estoy yo con con el libro de Historia de Psiquiatría del doctor Lieberman. Un saludo al doctor Lieberman. Este libro es muy bueno, lo recomiendo a todos los psiquiatras. Lo que hice entonces es sacar pedazos importantes de este libro, ¿sí? Para de alguna manera sustentar lo que yo digo. Entonces vamos a leer párrafos y vamos a analizar lo que dice, pues, ¿no? Entonces, un párrafo dice, pero la historia completa de la psiquiatría no es únicamente una comedia de humor negro plagada de fantasiosas meteduras de pata. Es también una historia detectivesca propulsada por tres profundas preguntas que ha traído
y atormentado a cada generación sucesiva de psiquiatras. ¿Qué es la enfermedad mental? ¿De dónde procede? Y lo más acuciante de todas para cualquier disciplina presidida por el juramento hipocrático. ¿Cómo podemos tratar la enfermedad mental? Y eso siempre ha sido una pregunta de la sociedad. ¿Qué es una enfermedad mental? O lo que antiguamente se llamaba incapacidad moral, ¿no? ¿Qué es una incapacidad moral? ¿De dónde viene? ¿No? Siempre la hipótesis, ¿no? Viene pues del castigo divino. ¿Cómo podemos tratar? Bueno, al enfermo mental han hecho de todo, pues. Y casi nada en esas épocas había funcionado. Bueno, entonces eran esas tres preguntas que toda la sociedad se ha preguntado sobre las enfermedades psiquiátricas. Ya, entonces acá vamos a leer la carnecita, pues. Vamos al segundo párrafo. Aunque su fantasiosa teoría no sobrevivió lo suficiente para alcanzar el siglo XIX, Mesmer fue un pionero de la psiquiatría en un sentido importante. Antes de él, la mayoría de los médicos creían que la enfermedad mental tenía un origen moral. Hago énfasis en eso, tenía un origen moral. Según esta visión, los perturbados habían decidido comportarse de forma indecente y bestial, y cuando menos estaban pagando las consecuencias de un pecado anterior. Otra idea médica corriente era que los lunáticos habían nacido locos, Dios o la naturaleza lo había creado así, y que por tanto no podían abrigar la esperanza de curarlos. Bueno, si es Dios, pues ¿qué vas a curar? En contraste con estas concepciones, la peculiar teoría de Mesmer sobre unos procesos magnéticos invisibles resultaba de hecho bastante liberadora. Él rechazaba tanto la idea determinista de que algunos individuos habían nacido con perturbaciones incorporadas en su cerebro, como la tesis mojigata de que la enfermedad mental indicaba alguna, vamos a decir la siguiente, que la enfermedad indica alguna degeneración moral. Mira, de nuevo la palabra, ¿no? Sostenía, por el contrario, que estos trastornos obedecían mecanismos fisiológicos alterados que podían tratarse médicamente. El psiquiatra e historiador médico Heisenberg considera que Mesmer es el primer psiquiatra psicodinámico que considera la enfermedad mental como una consecuencia de procesos psíquicos internos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Mesmer hizo romper ese paradigma de que la enfermedad psiquiátrica tenía un origen moral, pues, ¿no? Y no, él pensaba que tenía algún proceso psíquico interno alterado, ¿no? Ya, entonces, siguiente. A ver, segundo párrafo. Los orígenes de la psiquiatría americana suelen referirse tradicionalmente a Benjamin Rush, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Rush está considerado como uno de los padres fundadores de Estados Unidos y entre la niebla del color sepia de la historia adquirió otro apelativo paterno, el padre de la psiquiatría americana, Benjamin Rush, ¿no? En su momento se le consideró el Pinel del Nuevo Mundo, por sostener que las enfermedades mentales y las adicciones eran dolencias médicas, no defectos morales. Es otra de nuevo, defectos morales, degeneración moral, ¿no? Y por liberar de sus cadenas en 1780 a los externos del Hospital de Pensilvania. Entonces Benjamin Rush, padre de la psiquiatría americana, él no está de acuerdo de que no eran defectos morales, ¿no? O sea, eran dolencias médicas. Entonces estamos ahí demostrando que este término hace referencia a la enfermedad psiquiátrica. ¿Sí? Siguiente párrafo. El objetivo de las primeras instituciones mentales no era un tratamiento ni la cura de los internos, sino su separación forzada del resto de la sociedad,
Durante la mayor parte del siglo XVIII, los trastornos mentales no se veían como enfermedades mentales y por tanto no caían dentro del ámbito de la medicina, tal como ocurrió con la conducta criminal que llevó al condenado a ingresar a una prisión. Los enfermos mentales eran considerados elementos asociales o inadaptados morales. De nuevo, la palabra moral con algún defecto, ¿no? Defecto moral, inadaptado moral, degeneración moral, ¿no? Entonces, que sufrían un castigo divino por alguna transgresión imperdonable. Entonces, estamos viendo estos términos, ¿ah? Vamos a retroceder. Origen moral, tenía degeneración moral, defecto moral, inadaptados morales, ¿no? Entonces, ahora vamos con la siguiente. Recibir un diagnóstico de enfermedad mental puede dañar la imagen que tienes de ti mismo, igual que si el médico te hubiera grabado en la frente una marca ignominiosa que todo el mundo pudiera ver, una marca tan siniestra como las estigmas históricamente asociadas a otras dolencias, consideradas aborrecibles como la epilepsia, la lepra, la viruela, el cáncer y el SIDA. Y más reciente el ébola. En épocas pasadas las víctimas de estas enfermedades eran rechazadas como parias. En cada caso, sin embargo, los avances científicos acabaron revelando la verdadera naturaleza de esas enfermedades. Y la sociedad llegó a comprender que no indicaba una debilidad moral o castigo divino. Entonces, otro de nuevo, debilidad moral. Una vez más que la ciencia médica exploró las causas y empezó a proponer tratamientos eficaces para estas dolencias, el estigma se fue disipando. Entonces, de nuevo, la palabra debilidad moral, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar pues las constituciones, las 12 constituciones que ha tenido el Perú. Y entonces vamos a retroceder. Lo que yo quiero hacer énfasis es en los colores. Acá, acá y acá no dicen nada de la vacancia por incapacidad moral o degeneración moral, ¿no? Bueno, acá, mira, en 1826, acá el presidente vitalicio era Simón Bolívar. Bueno, pero él se fue antes de saberlo, ¿no? Entonces, como un presidente vitalicio lo vas a vacar por incapacidad? Acá en el 34 hubo la Confederación Perú-Boliviana. Ahí estuvo Santa Cruz, entonces, como presidente. Entonces, ¿qué vas a vacarle a él, pues? ¿No? Acá los congresistas. Imagínense acá, imagínense acá el primer Congreso Constituyente peruano. Ahí no se tenía conocimiento pues de las leyes, del Estado de Derecho. Era reunir a personas y ver, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un país, tenemos que hacer algo. Por los pequeños conocimientos que tenían, porque no había tantos conocimientos, pues estamos medios aislados. Lo único que se sabía era algo de la Revolución Francesa, si es que se sabía, de la independencia de Estados Unidos y de su constitución. Entonces, imagínate, ponte a pensar ahí esos congresistas que querían hacer una constitución. Era lo más subjetivo, lo más desordenado. No se sabía cómo hacer, cómo plantear el organismo del Estado, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, por eso cuando uno lee estas constituciones iniciales, eran muy subjetivos lo que decían, muy subjetivo, muy desordenado, no se sabía qué cosa era qué, ¿no? Todo era subjetivo, ¿no? Entonces, era difícil armar una constitución así, con los conocimientos que en esa época se tenía, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Estamos en 1823, la constitución se aprobó y no había pues yo me puse a buscar, eh, no había en esa constitución la vacancia por incapacidad moral para el presidente, ¿eh? Lo que sí había era un artículo,
un artículo en que por ineptitud podías perder la ciudadanía por ineptitud física o moral. O sea, acá hace énfasis en la ineptitud moral como término de enfermedad psiquiátrica, ¿no? En los que por iniciativa física o moral no pueden orar libremente. Aquí no obra libre, o sea, el psiquiátrico pues no obra libremente, ¿no? Por su enfermedad mental. Entonces, en esta constitución no hay eso de vacar al presidente por incapacidad, pero sí perder la ciudadanía por ineptitud moral, haciendo referencia a la enfermedad psiquiátrica. El 26. A ver, vamos a ver acá, 26, acá está. El 26 quería ver si la ciudad se suspende, no, ya no hablan por defecto moral, ¿no? Por ineptitud moral, ¿no? Acá no lo hablan, no lo hablan. Pero sí lo puedes por demencia, ¿no? Por ser deudor. Pero en el 26 sí se tenía la causal de vacancia, ¿no? Dice, por renuncia, muerte, enfermedad o ausencia del presidente, el vicepresidente le suena en el mismo. Ahora, él habla de enfermedad, ¿no? Pero enfermedad es muchas cosas, ¿no? Claro, acá no tanto hablan pues de incapacidad moral. Ya la constitución del 28. Bueno, entonces en el 26 tampoco hay el causal de vacancia, ¿no? Si vamos a ver lo anterior, por favor, vamos a ver acá. 26, 23, 26 y 34 no hay causal de vacancia por incapacidad moral para el presidente. Puede haber otras causales, ¿no? Pero no. Pero entonces, por ejemplo, acá enfermedad es muy subjetivo, ¿no? Hay varias enfermedades. Bueno, el 28 ya habla, mira, de incapacidad física o moral, imposibilidad física. Entonces, ¿qué dice? Habrá también un presidente que reemplaza al presidente en casos de imposibilidad física o moral. Entonces, es imposibilitado moralmente. Y como digo, eso hace referencia a la enfermedad psiquiátrica. Ya, el 34. Bueno, acá en el 34 no hay incapacidad moral. Acá era el presidente de la República vaca por muerte, admisión de su renuncia, perpetua imposibilidad física. No dice imposibilidad moral. Destitución legal y término de su periodo constitucional. Cuando vacare el presidente de la República por muerte, renuncia o perpetua imposibilidad física, se quedará provisionalmente del Poder Ejecutivo el presidente del Consejo de Estado. Bueno. Entonces, el ejercicio de la presidencia en el artículo 83, ¿no? Se suspende por mandar en persona al presidente de la fuerza pública por enfermedad temporal. Entonces acá no se habla vacancia por enfermedad, por incapacidad moral, ¿no? Allá. Acá se crea la Confederación Perú-Boliviana en 1837. ¿Y qué dice acá el artículo 32? En caso de ausencia, enfermedad o muerte del protector, lo reemplazará el Consejo de Ministros, presidido por la persona que él designe, o por el ministro más antiguo que si no lo hubiera hecho. Por muerte del protector del Consejo, convocará inmediatamente al Congreso Extraordinario para la elección del sucesor. Entonces acá tampoco hay.
Acá tampoco hay, con el 37 no hay incapacidad moral. En 39, el presidente de la República vaca por hecho de muerte o por cualquier pacto que haya celebrado contra la unidad e independencia nacional. Y derecho por admisión de su renuncia perpetua imposibilidad física o moral. Esa imposibilidad física, eso hablamos de discapacidad física, hoy el término imposibilidad física, ¿no? Imposibilidad moral en referencia pues a la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Cuando vacar el presidente de la República por muerte, pacto atentatorio, renuncia o perpetua imposibilidad moral, se encarga del, del Poder Ejecutivo el Premier, ¿no? Bueno, entonces en el 39 ya se habla de imposibilidad moral, ¿no? El 56. Acá en el 56 para adelante, como lo dije antes, ya habla de incapacidad moral. Moral en referencia a la parte psiquiátrica, bueno, física, pues incapacidad física, ¿no? Discapacidad, ¿no? Igualito acá en el 60, igualito. Perpetua incapacidad física o moral presidente. El 67 también, por incapacidad moral o física. Abajito está. En 1920, ya ahí la agrega declarado por el Congreso, ¿no? Artículo 115. El presidente de la República vaca, ausencia del presidente. Además de caso de muerte por permanencia en incapacidad física o moral del presidente. En 1933 igualito. O sea, el Congreso del 33 copió igualito al 1920. Del 79. Incapacidad moral o permanente incapacidad física declarada también por el Congreso. Y en el artículo 113, la presente vaca. Entonces, vamos a analizar por qué todas estas cosas, ¿ya? Por muerte del presidente, o sea, ya pues el presidente ha muerto, entonces el Congreso no tendría que declararlo, ¿no? Vacancia, sino básicamente su certificado de defunción, ya está, con eso. No es que con eso tiene que admitir que está muerto, ¿no? Está muerto, supongamos que muere, ¿no? Por renuncia, entonces acá ya pues él mismo no trabaja como presidente, entonces renuncia, bueno. Hay otra causal que es que le han puesto por salirse del territorio nacional y no regresar en el plazo fijado. Bueno, eso es muy explícito, no hay nada que responder. Si te dan 3 días o 7 días para que salgas fuera del país y no regresas, tu puesto ha sido vacado, o sea, tu puesto ha sido la vacancia, el puesto de presidente está ausente. Entonces, su permanencia en capacidad física, moral, declarada por... Entonces, pues, declarada por el Congreso, ¿qué se cree? Se cree, pues, médico físico, médico rehabilitador, se cree psiquiatra para declarar incapacidad moral, porque ese término, como digo, hace referencia, pues, a la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y destitución tras haber sido sancionado por alguna infracción mencionada en el artículo 117. Entonces acá el 117, si uno lo lee, básicamente hace traición a la patria, impedir las elecciones, bueno, y otras cositas más, ¿no? Entonces, se ha destituido por estar sancionado. Ahí sí lo sancionan y ya pues está vacado, pues, ¿no? Entonces, este término, como digo, está mal utilizado, lo utilizan mal los congresistas y eso pues hace que ser presidente no sirva de nada, ¿no? Vamos, ya. ¿Qué se puede hacer? Esa es una buena pregunta. ¿Qué se puede hacer ante el hecho
de esto, porque si no vamos a seguir pues con lo mismo, pues, ¿no? Inestabilidad política, los presidentes van y vienen. Ya no se tiene pues un régimen presidencialista, sino un régimen parlamentario. Actualmente tenemos un régimen parlamentario donde el Congreso, bueno, maneja al presidente. O sea, la historia del Perú desde la época republicana como curso, como ciencia, ha muerto con este régimen parlamentario, ¿no? Si uno estudia la historia del Perú, pues vemos pues los gobiernos que hacía pues el presidente o los hechos resaltantes, ¿no? Pero actualmente ya ha muerto entre comillas el curso de historia del Perú porque ya no tenemos un régimen presidencial que siempre lo tuvimos. Tenemos un régimen parlamentario donde el Congreso hace y deshace con el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, hay que ser valiente y decir, bueno, cambiar la incapacidad moral permanente a censura o destitución del presidente sin motivo de causa. O sea, eso es lo que siempre hubo. El Congreso puede destituir como al presidente como destituye a un ministro. No, o sea, seamos sinceros, eso es lo que hay. Entonces no vamos a poner pues ese término de capacidad moral, sino poner lo que es, cambiar eso por censura. Pues. Entonces, otro que se puede hacer, eliminar esa causal. Cuestión que yo no estoy de acuerdo, porque la presidencia lo ejerce una persona, el congresista lo ejercen pues 130, ¿no? Bueno, ahora son 130 más 60, 190 más sí, sanguijuelas. Y, pero el término, no estoy de acuerdo, pero sí, eso sería también otro que se puede hacer, ¿no? Entonces así ya no eliminas pues el presidente, ¿no? Y entonces yo propongo el número 3 que es una creación mía, es un aporte mío, cambiarlo de manera explícita. Así, esto obviamente pues se puede mejorar, es perfectible de mejoramiento, ¿no? Entonces, el presidente vaca y ahí está, cambiar, por enfermedad psiquiátrica grave o discapacitante, declarada por una junta médica de tres psiquiatras. Ahí le pongo el Instituto Nacional de Salud Mental, el Salud, Instituto de Medicina Legal, promovida por los 2/3 de los diputados y aceptada por unidad por el Tribunal Constitucional. Entonces, la única manera para que esta incapacidad moral, que yo le llamo enfermedad psiquiátrica, porque así ha sido siempre, es que los médicos psiquiatras, por, ¿cómo se llama? Porque el Congreso de los Diputados promueva una moción para que los psiquiatras lo vean y si tiene enfermedad psiquiátrica grave. Si los tres se ponen de acuerdo, sacan un informe, lo elevan al Tribunal Constitucional, y ellos aceptan o no aceptan. Pero tienen que aceptarlo por unanimidad, pues. Vamos a ver. Vamos a ver, es todo lo que yo, digamos, yo propongo. ¿Cómo es? A ver, no sé si ven esta figura, si lo ven. Este señor fue presidente de Ecuador en 1997. Duró menos de un año, 6 meses duró. Aquí el único loco soy yo, ¿no? Abdalá Bucaram. Bueno, si uno ve en internet cómo fue su gobierno, fue un gobierno de puro show, de puro histrionismo.
de puro regalar dinero, ¿no? Por ejemplo, una vez me acuerdo que él dijo que iba a traer a Maradona en esa época a jugar un partido, iba a pagar, no sé, 10 millones de dólares y el recordar bastante dinero con el partido para hacer algo, ¿no? O sea, mire la tontería que hace, ¿no? Él estuvo involucrado en compras de mochilas escolares, hubo corrupción ahí. Bueno, no se investigó, quedó ahí, ¿no? Acá el Congreso, por ejemplo, en Ecuador, que ellos tienen el término de enfermedad mental, ellos están, lo que dicen, no incapacidad moral, sino enfermedad mental, lo vacó por ese término, ¿no? Pero como digo, él está mal vacado en el sentido que ellos no se pueden arrogar esa propiedad de decir que estás discapacitado mentalmente, ¿no? El Congreso no puede. Entonces, este es mi aporte, ¿eh? Este es importante que lo vean. Entonces, ¿qué pasa si este señor, que sea peruano, supongamos, hace cosas estrafalarias, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un video hablando de candidatos o presidentes que tienen enfermedades psiquiátricas. Si hay 10.000 likes, 10.000 likes, yo lo hago. Ya, entonces, este señor, pues, todo estrafalario, todo maníaco, todo irritable, todo gritón, hablando tonterías, haciendo tonterías. Y los diputados lo ven y dicen, oye, este señor está mal del cocoroco. Entonces, hacen una moción y aprueban. Este es un ejemplo, ¿ah? O sea, la cantidad puede ser más o menos, ¿no? 2/3 de diputados aprueban pericia psiquiátrica para el presidente. O sea, una moción y hacen que dos necesitan, la cantidad es subjetiva, es relativa, ¿no? Que este señor constantemente veo que está hablando tonterías, hace cosas incongruentes, ilógicas, que es constante. Entonces, yo tengo un mínimo donde apruebo por diputados para que haya una pericia psiquiátrica para el presidente. Me detengo acá. Tiene que ser, no se puede hacer constantemente pericia psiquiátrica porque van a salir lo mismo, va a salir lo mismo. Entonces, tiene que verse en el tiempo de que haga varias cosas y ahí sí. Entonces, este señor hace varias cosas bastantes veces y ya se consiguen los votos. No por una cosa que haga, que es algo insignificante, lo promuevo eso, porque si no, los siguientes informes van a salir igual, ¿no? O sea, ¿no? La idea es ver que este presidente tiene alguna enfermedad por los constantes dichos o hechos que hace, pero tiene que ser constantes. Entonces, 2/3, ese es el umbral. Entonces, el Colegio Médico del Perú forma una junta médica de 3 psiquiatras, uno por salud, uno por el Instituto de Salud Mental y otro por el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su Instituto de Medicina Legal. Ellos entrevistan al presidente varias veces, las veces que sean, y emiten un informe. ¿Ya? Exposición del informe ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo Tribunal Constitucional? Porque es un organismo autónomo objetivo, es el que va a decidir. Ellos tienen el poder en la Constitución. No los senadores no saben nada de psiquiatría, obvio, tampoco los del Tribunal Constitucional, pero ellos tienen esa prerrogativa que le da la Constitución de aceptar ese artículo de vacancia. Entonces, los tres se exponen, dicen, pues, este señor que tiene trastorno bipolar es un tratamiento severo. Hay cura, pero lamentablemente los bipolares no toman medicación ante su estado actual
por, la salud del Perú, no puede ejercer la presidencia. Entonces ponen en su informe: el señor tal tiene una enfermedad grave, que es el trastorno bipolar, que hace que haga todos estos hechos que lo hizo, ¿no? Cantar, agredir, ¿no? Y como este señor no tiene conciencia de enfermedad y no va a tomar medicación, el paciente, ese señor, tiene una incapacidad mental o incapacidad moral. Entonces, para que sea aprobación unánime del informe psiquiátrico. Entonces, los del TC, los 7 miembros tienen que decir: acepto, 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 sí, acepto, pum. Y después vacado por enfermedad psiquiátrica grave o discapacitante. Esa es la manera en que uno tiene que vacar un presidente de manera constitucional. Este es mi aporte en la parte de psiquiatría, en la parte de la Constitución, cómo se puede vacar un presidente de manera ordenada, organizada, no a la loca, no con el poder, los votos ahí sentados y decir: ya, vacado, ¿no? Bueno, este es mi correo. Si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, pueden ahí poner alguna pregunta, ¿no? Yo estoy pensando en hacer una carta al Tribunal Constitucional explicándole qué cosa es la incapacidad moral permanente, dándole este libro y diciéndole pues que esto se trata de una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Si alguien quiere ayudarme en eso, que me escriba. Ya han visto mi correo, Napoleón Rayita Bajo Perú, y para hacer la carta y enviarlo conjunto con este libro, para que ellos lo sepan qué cosa es la incapacidad moral permanente. Bueno, yo estoy muy agradecido. Yo me animé a hacer este video porque, como digo, es causante de la inestabilidad política del Perú. Es necesario que ustedes sepan qué es este término, cómo lo mal utilizan estos congresistas sinvergüenzas. Bueno, muchas gracias y nada, te deseo salud y te deseo libertad. Con eso puedes hacer dinero, teniendo salud y libertad. Un saludo, gracias.